Bueno chicos, siguiendo con la explicación de la medición del trabajo, retomemos el ejercicio que hicimos en la sesión anterior, en donde a esta operación le tomamos 6 tiempos, ¿sí? Aprendimos a identificar los ciclos y para poder cronometrar ciclos completos y no sacar el tiempo antes o después y que nuestras observaciones de ciclo sean erróneas. Entonces, pues ya tengo mis 6 ciclos. Si le saco el promedio a esos 6 ciclos, pues me va a dar que trabaja con un ritmo de 24 segundos con 28 centésimas. ¿Sale? De segundo. Entonces, este operador, en este caso el video que analizamos era una chica, esta operadora está trabajando con un ritmo de 24 segundos con 28 centésimas cada producto. Pero cuidado, aquí cometemos unos errores y no hay que seguir cometiéndolos muchos ingenieros industriales. Lo que hemos hecho únicamente es el tiempo observado. Nosotros queremos llegar al tiempo estándar o al tiempo tipo también le llaman. Nosotros con esto que hicimos nada más fue un tiempo observado. Ya sabemos calcular cuántas observaciones de ciclo, sabemos identificar cómo medir el tiempo, cómo cronometrarlo según el ciclo, pero lo que hemos hecho es únicamente encontrar tiempo observado. Nos falta agregarle la valoración, y si le agregamos una valoración, encontramos el tiempo normal. Posteriormente, vamos a agregarle suplementos, y ahora sí, del tiempo observado más la valoración, obtenemos tiempo normal, más los tiempos suplementarios o suplementos, ahora sí encontraríamos el tiempo estándar. Pero veamos a qué se refiere con la valoración. Simultáneamente al cronometraje del trabajo, se debe abordar una de las etapas más críticas del estudio de tiempos. Dado que la valoración del ritmo de trabajo y la determinación de los suplementos son los temas más discutidos del estudio, más aún la valoración, dado que ésta se determina por correlación con el juicio del especialista. Hay que tener cuidado porque aquí ya no hay, digamos que una fórmula matemática y nos da el tiempo. Aquí entra el aspecto humano y la habilidad del analista que ustedes como ingenieros industriales deben de tener para darles valoraciones justas y los suplementos justos. La valoración del ritmo de trabajo se define como: la valoración del ritmo de trabajo es una justipreciación por correlación con el concepto que tiene de los que es el ritmo estándar. Pero en español, ¿qué significa? Significa comparar el ritmo real del trabajador con cierta idea que tenga el especialista de lo que debería de ser el ritmo estándar. Esta idea se debe formar mentalmente al apreciar cómo trabaja de manera natural los trabajadores calificados cuando utilizan el método de ejecución en el que se basa el estudio de tiempos. Aquí entra pues que el ingeniero industrial conozca, que esté empapado de la operación y no nada más llegar y medir, no, que él sepa cómo se trabaja, cómo lo hacen los operadores calificados, cómo lo hacen siguiendo el método, de hecho que conozca el método, el ingeniero industrial, para poder tener un juicio justo de lo que son las valoraciones. ¿Qué métodos de valoración de ritmo de trabajo existen? Podría decirse que existen tantos métodos de valoración como especialistas en el estudio de tiempos, ¿sí? Puede ser infinitas formas, dado que incluso siguiendo un algoritmo sistemático de valoración, siempre el juicio del especialista forma la parte medular de la estimación de la cadencia del trabajo, ¿sí? Entonces esto lo tiene que decidir el ingeniero industrial que está haciendo el análisis. El primer método que existe pues es el método de nivelación. Este considera 4 factores: la habilidad, el esfuerzo, condiciones y consistencia. ¿A qué se refiere con la habilidad? Define como el aprovechamiento a seguir un método dado. El observador
debe evaluar y calificar dentro de 6 clases la habilidad desplegada por el operador. Si es habilísimo, si es excelente, si es bueno, si es una habilidad media, regular o incluso mala. Luego, esta calificación de habilidades se traduce a una equivalencia porcentual que va desde el 15 hasta el 22%. Es decir, del tiempo observado que obtuvimos podemos incrementarle ese porcentaje de tiempo, ¿sí? El esfuerzo se define como una demostración de la voluntad para trabajar con eficiencia. El esfuerzo es representativo de la velocidad con que se aplica la habilidad y es normalmente controlada en un alto grado por el operario. Las condiciones son aquellas circunstancias que afectan solo al operador y no a la operación. Los elementos que pueden afectar las condiciones de trabajo incluyen la temperatura, la ventilación, la monotonía, el alumbrado, el ruido, etc. La consistencia es el grado de variación en los tiempos transcurridos, mínimos y máximos, en relación con la media, juzgando con arreglo a la naturaleza de las operaciones y a la habilidad y esfuerzo del operador. Un sistema que ha funcionado para hacer valoraciones es el desarrollado por la empresa Westinghouse, ¿sí? Esa empresa desarrolló un sistema de valoración que actualmente es muy empleado y como ingenieros industriales recorremos bastante a utilizar sus tablas para hacer dichas valoraciones. Aquí tenemos los rubros que podemos valorar, por ejemplo, la habilidad del operador, el esfuerzo que hace a trabajar, las condiciones del entorno de trabajo y la consistencia como desarrolla su trabajo. Como analistas ya observamos la operación. Voy a poner nuevamente el video para darnos otra vez la idea de cómo estuvo haciendo el trabajo la chica al montar los tornillos. Aquí tenemos el ejemplo que estuvimos analizando en la sesión anterior y vamos a ver la habilidad, el esfuerzo y las condiciones del ambiente de trabajo y la consistencia con la que hace su desempeño. Entonces, vamos a verlo nuevamente, el video. Hay que crearnos una imagen mental de la habilidad que denota la operadora, el esfuerzo que hace, la consistencia como sigue su ritmo de trabajo y las condiciones laborales, la estación de trabajo, la iluminación, ventilación. Ok. Vamos a pausarlo aquí. Bueno, como decíamos, aquí vamos a poder calificar a la habilidad del operador. Podemos decir que la operación que se desarrolla es en unas condiciones de trabajo buenas, buena iluminación, la estación de trabajo. Por condiciones le vamos a decir que son promedio, ¿sí? Entonces va a ser un 0% de valoración. En la habilidad, creo que esta operadora es hábil, ¿sí? Tiene una muy buena habilidad. No llega a ser una habilidad destacada, 1 a 1. Creo que es una habilidad buena. Yo le daría un poquito más que buena, una habilidad excelente. Entonces, a la hora que hicimos el estudio, vamos a determinar que la habilidad del operador que analizamos fue excelente. El esfuerzo que hacía, ¿era excesivo, era excelente, bueno, promedio, regular o deficiente? Creo que el esfuerzo que hacía esta persona era un esfuerzo bueno. Va a ser más 0.02. Ya valoramos las condiciones. Ahora, la consistencia con la que hacía su trabajo.
Inclusive en las observaciones de los tiempos, ahí tenemos idea que su consistencia es muy buena, el rango que hay de tiempos es mínimo. Entonces creo que la consistencia que ella tiene es excelente. No voy a llegar a la perfección, pero creo que es excelente. He visto trabajadores que tienen una mejor consistencia. Listo. Pero ¿qué hacemos con estos números? Bueno, voy a regresar un poco. Y si recuerdan, cuando sacamos aquí el promedio del tiempo observado, nos daba, ya no está presente, pero nos daba 24.28 segundos, que es el tiempo observado, ¿sí? Le vamos a agregar las valoraciones para poder tener el tiempo normal. Vamos a ir aquí donde las agregamos. Vamos a agregarlo aquí 24, el tiempo observado, voy a poner tiempo O, nos daba un promedio de 24.28 segundos. Ok, ya tenemos el tiempo observado, pero vamos a sumarle estos esfuerzos, habilidades, condiciones y consistencias. Y digo sumarle porque nos salió, dependiendo la calificación que dimos en las valoraciones, todos hay que sumar, miren, la habilidad hay que sumar el 0.08. El esfuerzo va a sumarle 0.02. Las condiciones, quedamos que son condiciones promedios del ambiente laboral, ahí no le sumamos nada. Y en la consistencia hay que sumarle el 0.03. Ok. Lo sumamos, me da el 3, aquí vamos 1.0. Entonces, hay que sumarle el 13% del tiempo observado. Esto es porcentaje, ¿sale? Si lo traducimos a porcentaje, esto se traduce al 13%. Por lo tanto, del tiempo observado, que era 24.28 segundos, le vamos a multiplicar, lo vamos a multiplicar por el 113% para agregárselo de una vez, que sería el 1.13. Y nos da como resultado 27.43 centésimas de segundos. Entonces, este sería el tiempo normal. Va a ser 27.43 segundos. ¿Que de dónde salió? Bueno, salió del tiempo observado más las valoraciones. De ahí salió el tiempo normal. Pero no hemos acabado, fíjense. Aquí nosotros le tuvimos que subir, tiene lógica, le tuvimos que subir un porcentaje de tiempo porque el trabajador lo hacía con buena habilidad, con buen esfuerzo, las condiciones eran buenas y la consistencia de su trabajo era excelente. ¿Por qué le subimos un poquito el tiempo? Porque como el operador que observamos caía en la categoría de excelente y bueno, lo hacía muy rápido. Pero después, en un trabajador, digamos que normal, un trabajador cualquiera, pues no lo va a hacer igual de rápido que él. Por eso hay que incrementarle esas valoraciones para que el trabajador, entre comillas, normal o el que va a ser el titular de la estación, lo pueda hacer en 27 segundos. ¿Qué pasaría si al operador que le sacamos los tiempos, las observaciones de ciclos, lo hacía muy lento, entraba en las categorías de regulares, de eficientes? ¿Qué pasaría? Tendríamos que restarle los porcentajes. Es decir, porque él sí iba a tardar mucho tiempo, entonces no iba a representar la condición real de un trabajador más hábil que él. Entonces aquí tendríamos que haberle restado según lo que nos hubiera marcado si andábamos por acá los menos. A eso se refiere la valoración, pero no hemos acabado. Todavía nos falta agregar los suplementos. ¿Pero qué son los suplementos del estudio de tiempos? Pues al igual que en la etapa de valoración de ritmo de trabajo, la fase correspondiente a la determinación de suplementos es sumamente sensible en el estudio de tiempos, pues
En esta etapa se requiere del más alto grado de objetividad por parte del ingeniero industrial especialista y una evidente claridad en un sentido de justicia. ¿Sí? Aquí podemos hacer justos o injustos, por eso hay que ser imparciales y muy objetivos, como lo mencionamos. Incluso cuando se haya ideado el método más práctico, económico y eficaz de trabajo, y cuanto se haya efectuado el más preciso proceso de cronometraje y valoración de la cadencia, no podemos olvidar que la tarea seguirá exigiendo un esfuerzo humano. Ojo, siguen siendo personas, por lo que hay que prever ciertos suplementos para compensar la fatiga y descansar. De igual manera, se debe preverse un suplemento de tiempo para que el trabajador pueda ocuparse de sus necesidades personales y quizás haya que añadir el tiempo básico, otros suplementos más. Ok, entonces aquí tenemos nosotros el tiempo observado, aquí le llamamos tiempo O. Perdón, déjenme. Tiempo observado nos dio 24.28 segundos. ¿Sale? Cuando le pusimos las valoraciones, nos dio el tiempo normal 27.43. O el tiempo básico, aquí le llamamos, nosotros le llamamos tiempo normal, nos dio 27.43. A ese ritmo debería trabajar el operador. Pero hay que agregarle los suplementos, ¿sí? Como hablamos, son personas, no son máquinas, y en ese sentido, pues debemos considerar fatiga, sus necesidades personales y un descanso. No es lo mismo el ritmo de trabajo a las 6 de la mañana que a las 4 de la tarde, que antes de comer, que después de comer. No es el mismo ritmo de trabajo que va a mantener una persona. Entonces, ¿cómo hacemos los suplementos? Hay suplementos fijos, que esos suplementos fijos son relacionados a las necesidades personales, ¿sí? Y a la fatiga básica. A eso se enfoca o se refiere los suplementos físicos. Los suplementos fijos. Hay otros suplementos variables, como la atención, el esfuerzo y los factores ambientales. Todos ellos caen en la categoría de suplementos por descanso. ¿Sí? Y esos suplementos por descanso, pues también podemos tener suplementos por contingencia, por políticas de la propia empresa, no sé, 15 minutos a las 11 de la mañana y otros 15 minutos a las 4 de la tarde, ¿sí? Para descansar, o suplementos especiales, dependiendo el tipo de trabajo que se haga. Esos suplementos por descanso, pues nosotros se lo vamos a agregar al tiempo normal que ya lo tenemos. ¿Sí? Nada más nos falta pues agregarle esos suplementos. ¿Sí? Suplementos por descanso. Es el que añade al tiempo básico para dar al trabajador la posibilidad de reponerse de los efectos fisiológicos y psicológicos causados por la ejecución de determinado trabajo en determinadas condiciones y para que pueda atender a sus necesidades personales. Su cuantía depende de la naturaleza del trabajo. Suplementos por contingencia. Es el margen que se incluye en el tiempo estándar para prever legítimos añadidos de trabajo o demora que no compensa medir exactamente porque aparecen sin frecuencia ni irregularidad. Por ejemplo, que tenga que abrir una caja de algún producto cada 3 horas y ese tiempo no está añadido, pues hay que meterlo como contingencia. Suplementos especiales. Para eventos que de manera regular no forman parte del ciclo de trabajo, puede concederse a criterio del ingeniero industrial especialista suplementos especiales. Dichos suplementos pueden ser permanentes o pasajeros y por lo general suelen ir ligados más que al proceso en general, a una circunstancia del mismo proceso. Dentro de los suplementos especiales más utilizados son los siguientes. Suplementos por comienzo, es decir, que compense el tiempo invertido en los preparativos y esperas obligadas para los arranques de turno. Suplementos por cierre, por concepto de los trabajos o esperas habituales al final de la jornada. Suplementos por limpieza, porque en ocasiones hay que limpiar las máquinas o el área de trabajo. Por herramientas, para hacerle ajuste a la herramienta, por ejemplo,
en los carniceros, al utilizar la chaira o la piedra de afilar de vez en cuando para dejar la herramienta en condiciones. Por montaje, es el tiempo para hacer los setup o para preparar las máquinas y equipos. Por desmontaje, al terminar la producción. Por aprendizaje, para el operario novato que se esté formando en un trabajo y ese trabajo ya tiene un tiempo estándar, entonces podemos darle un suplemento cuando hay operadores nuevos. Por formación, ¿sí? Por implantación, cuando se pide al operario que adopte un nuevo método o procedimiento, ¿sí? Ahora, ¿qué valores le vamos a dar a esos suplementos? La Organización Internacional del Trabajo no ha adoptado y no es tampoco probable que adopte normas relativas a la determinación de suplementos. Pero ¿cómo le hacemos pues para tener unos suplementos objetivos? Hay un método de valoración objetiva que son con estándares de fatiga. Este método divide los factores de suplementos en constantes y variables. Los factores constantes agrupan las necesidades personales con porcentajes de 5 y 7% para hombres y mujeres respectivamente. Además de las necesidades personales, el grupo de factores constantes agrupa un porcentaje básico de fatiga, el cual corresponde a lo que se piensa que necesita un obrero que cumple su tarea en condiciones deseadas. Este porcentaje se valora comúnmente con un 4%, tanto como hombres y como mujeres. La cantidad variable solo se aplica cuando las condiciones de trabajo no son las deseadas y no se pueden mejorar. Los factores que deben tenerse en cuenta para calcular el suplemento variable pueden ser, y aquí tenemos una gran cantidad de suplementos variables y constantes. Bueno, miren, vamos a hacer el ejercicio. Seguimos todavía con el ejercicio anterior para poder entender a qué refiere. Vamos a ver. Suplementos constantes. Bueno, necesidades personales. Ese va de cajón, por eso llama la palabra constantes. Pues es un hombre o una mujer. Bueno, como el tiempo que estuvimos observando es una mujer, hay que agregarle el 7%. Aquí lo voy a ir anotando. Bueno, ahí lo marcamos. Básico por fatiga. También, ese va de cajón. ¿Sí? Por eso es constante. Hay que agregarle 4%. Trabajo de pie. ¿El trabajo que estaban haciendo era de pie? Sí, ¿verdad? La chica. Entonces, mujer, hay que agregarle el 4%. Postura normal. Ligeramente incómoda. Yo, al ser analista, yo observé que era ligeramente incómoda. ¿Sí? Estos son variables, no todos los puedo considerar. ¿Sale? Pero vamos a hacer el ejercicio más o menos para ver si que quede completo. Yo la verdad, la postura era ligeramente incómoda cuando se estiraba para agarrar la parte automotriz de la caja. Entonces le agregaríamos el 1%. ¿Sale? Nada más. Uso de fuerza o energía muscular. ¿Sí? Para levantar, tirar o empujar. Peso levantado por kilogramos. Esa pieza rondaba alrededor de unos 5 kilogramos. Entonces pues le agregamos un 2%. ¿Sale? La iluminación, la verdad la iluminación creo que era suficiente, pues no es necesario agregarle nada. Vamos a ver otros suplementos variables. Condiciones atmosféricas, índice de enfriamiento, termómetro. En nuestro caso, vamos a suponer que las condiciones eran muy buenas, ¿sí? Entonces, pues para hombre y mujer no aplicamos aquí. Tensión visual, es cuando el trabajo requiere cierta precisión, cuando el trabajo es de precisión y fatigoso o cuando el trabajo es de gran precisión. Este trabajo creo que no era así muy cansado en la precisión, tenía que meter tornillos grandes, entonces pues la tensión visual es un 0% en mujer. Ruido, era continuo, intermitente, fuerte, intermitente muy fuerte, estridente. Creo que el ruido que teníamos en el área de trabajo era continuo. Tensión mental. La operación era compleja, era de muchísima concentración, era de mucha atención. La verdad creo que no. En este que analizamos, entonces sería el 1%. La monotonía mental. ¿Era algo monótono el trabajo? ¿Era bastante monótono o era muy monótono?
Era monótono el trabajo. Voy a decirle que era bastante monótono. Eso que vimos lo tiene que hacer 8 horas. ¿Sí? Voy a dejarlo ahí. Y monotonía física. Aburrido, algo aburrido, muy aburrido. Creo que era algo aburrido, no entraba en la categoría de aburrido como tal, ni muy aburrido. Entonces, aquí ya están los suplementos. Están en porcentajes. ¿Qué hay que hacer con estos suplementos? Pues vamos a sumarlos. 4 y 7, 11 y 4, 15, 16, 18, 0, 0, 19, 20. Un 20% nos salió este suplemento, ¿sí? Entonces, al tiempo que teníamos como normal, le vamos a agregar un 20% de suplementos. El tiempo normal que teníamos, vamos a regresar, era 27.43. 27.43 segundos. Y le vamos a agregar un 20% de los suplementos. Entonces recordemos que este era nuestro tiempo normal. El tiempo normal, pues lo voy a multiplicar por 1.20%, 1.2, para que ya me dé la suma. Entonces es 27.43 por 1.2. Y ahora sí, por fin lo puedo considerar como tiempo estándar. Entonces, fíjense, no era así nada más. Saco tiempo, le saco el promedio y se acabó. Creo que el tiempo observado era 24.28 segundos. Algo así. Pero ya cuando le agregamos la valoración, encontramos que eran 27 segundos. Pero cuando le agregamos los suplementos, encontramos que es 32 segundos. A este tiempo debe ser el tiempo de ciclo de la operación. Cada 32 segundos debe estar saliendo una pieza en promedio. Con esto quisiera terminar la explicación de cómo se mide el trabajo. ¿Sí? Recordemos, ya sabemos cómo tomar los ciclos, ya sabemos sacar la cantidad de ciclos a observar. Encontramos primero nuestro tiempo observado, que es el promedio de los ciclos que medimos. Después le damos las valoraciones y encontraríamos el tiempo normal. Y por último le agregamos los suplementos y ya encontraríamos el tiempo de ciclo que debería estar trabajando en promedio el trabajador. Cada 32 segundos la chica debería estar sacando una pieza a lo largo del turno. ¿Sí? Porque a veces al momento que nosotros sacamos los tiempos, pues no refleja cómo se trabaja durante 8 o 12 horas de forma constante. Así es como se mide el trabajo y ese es el método que como ingenieros industriales debiéramos de seguir. Les mando un saludo y que tengan un excelente día.